Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Herrera continúa el interesante ciclo El Retorno de Cristo. Segunda parte. Bienvenidos. Tome ese lugar, es tan amable. Bienvenido a este lugar. Dios le bendiga en esta mañana. Antes de ir al texto bíblico, ¿por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y con sus ojos cerrados, le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él es fiel. Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos a ti, Señor, porque eres digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que ahora que nos acercamos a la Escritura, nos hables por tu palabra. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos direccione el camino, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos sostenga, que tu palabra, Señor amado, sea nuestra directriz en nuestra vida y que tu palabra nos enseñe, Señor, lo que ha de venir. Gracias por tu cuidado y por tu amor. Quedamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos una serie titulada ¿cómo? ¿El Señor de los Anillos? No. El Retorno de Cristo. Hace 8 días comenzamos con la primera parte de este tema, que fue la segunda resurrección, o como la habíamos llamado, la resurrección de los muertos. ¿Sí es así? Así que quiero invitarle a nuestro texto base, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a ir hoy hasta donde el tiempo nos dé. Igual por eso hemos dividido esto en varias secciones los domingos. Versículo 16, ¿está conmigo? Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dígalo conmigo, arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Dijimos que de cada 25 versículos del Nuevo Testamento, uno habla de que Cristo vuelve. Y dijimos de que es una doctrina fundamental de la iglesia que el Señor vuelve. ¿Cuántos lo creen? Cristo vuelve. Desafortunadamente es un mensaje que hoy en día no se predica mucho. Pero que número uno, estuvimos hablando hace 8 días, para ponerle en contexto y poder continuar con nuestro tema. Hace 8 días hablamos de que lo primero que va a pasar antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo es que los muertos en Cristo, y estudiamos la preposición ek, que es en, que implicaba estar en Cristo, quienes son los que van a resucitar, quienes no van a resucitar, y cuál es el pago para el que no resucite. Está hablando de los que han muerto antes de que el Señor Jesucristo vuelva. Y el desafío era que usted y yo salimos de este lugar, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Pero el desafío en el corazón era que el día que, si llegamos a partir de esta vida, antes de que el Señor venga, cuando usted y yo estemos muertos, y Jesús venga, que usted y yo podamos escuchar la voz de Jesús y levantarnos. Ese fue el desafío de nuestro corazón, amén. Y que el que no, preocúpese, porque la Biblia era muy claro en definir que el infierno era real, y no solo era real, sino que era eterno. Por eso hablamos de 3 postulaciones o posturas que no crean eso. Hablamos de aniquilismo, hablamos de la reencarnación y hablamos de la posición de la Iglesia Católica Romana, y miramos qué era lo que la Biblia decía, y ahí quedamos. Amén. Hoy seguimos estudiando nuestro texto, que es el versículo 17. Luego nosotros, dígale que tiene a su lado, esto es directamente con usted y conmigo. ¿Con quién es esto? Con usted y conmigo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Cuando empecé a mirar el tema, o continué mirando algo del tema, encontré algo que me llamó la atención y quiero leérselo. Cuando Shelton había sido forzado a salir y dejar su búsqueda en el Polo Sur, dejó a sus hombres en la isla Elefantes y les prometió regresar por ellos. Este hombre Shelton, tratando de hallar la mejor manera para hacer su viaje a Georgia, trató de regresar por sus hombres para cumplir su promesa y fracasó. Lo intentó de nuevo y fracasó. El hielo estaba entre ellos y la isla, por lo cual no podía acercarse a ella. Él les había prometido a sus hombres que regresaría, y no pudiendo llegar, no tenía reposo. Aunque la temporada adversa, y aunque le habían dicho que era imposible que él regresara, con su pequeño barco llamado Yalío, tomó la barrera del hielo, que era muy gruesa entre ellos, y lo intentó de nuevo. La historia dice, y esto es un hecho verídico, muchos le dijeron no era el tiempo adecuado, no era la circunstancia de vida, no era el clima propicio para que regresaras por tus hombres. Y el historiador dice, pero es raro decir que entre más cerca llegó a la isla, había una avenida abierta entre el mar y el lugar donde había dejado a sus hombres. Puso su barco en gran riesgo, recogió a todos sus hombres, los puso a bordo y salió antes de que el hielo chocara contra el barco. Todo esto se hizo en una media hora. Cuando la emoción y la adrenalina ya casi habían terminado, este hombre volteó a ver a uno de sus hombres y le dijo, bien, todos ustedes estaban empacados y listos cuando llegué. Tenían todo preparado. El hombre contestó, como ves, jefe, Will, que es nuestro segundo al mando, nunca perdió la esperanza. Cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, Will se levantaba, enrollaba su bolsa a dormir y decía, enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, el jefe puede llegar hoy. Y la reflexión decía, cristianos, enrollen sus bolsas de dormir, el Señor puede venir hoy. ¿Cuántos lo creen? Me llama la atención que ellos en medio de la tempestad, el clima no era el mejor, la circunstancia no era la mejor, pero había un hombre que creía lo que había dicho su jefe, y cada vez que el hielo aflojaba, le decía a sus hombres, empaquen sus bolsas, porque en cualquier momento llega el jefe. Cristianos, empaquen o enrollen sus bolsas de dormir, el Señor puede venir hoy. Y es la esperanza que usted y yo tenemos, que Cristo va a venir hoy. No hoy, sino en este tiempo, ¿no? ¿Qué es la doctrina del arrebatamiento? ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado hablar del arrebatamiento de la iglesia? Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo, que eso después lo hablaremos. Hoy nos vamos a centrar en el arrebatamiento. Hoy nos vamos a centrar en el tema del arrebatamiento. Voy a ponerle un poquito en un contexto histórico para que usted entienda algo de la Biblia. ¿Cuántos han escuchado hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántos saben que hay un Daniel en la Biblia? Daniel tiene algo que se llama la profecía de las 70 semanas. Eso, hace 8 años yo expliqué que era escatología, eso es escatológico. Resulta que la profecía de las 70 semanas de Daniel está ubicada desde la reconstrucción del templo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa profecía de Daniel, ¿a quién está enfocada? A los judíos, porque es desde la reconstrucción del templo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Los estudiosos dicen que lo que Daniel profetizó ocurrió en ese tiempo llamado 69 semanas. Pero hay algo que es la semana 70 de Daniel. Y aquí es donde me quiero centrar. La semana 70 de Daniel va a ocurrir cuando en el mundo comience lo que la Biblia llama la tribulación. ¿Quién ha escuchado hablar de la tribulación? ¿Qué es la tribulación? Es un periodo donde se manifestará el anticristo, donde la iglesia no va a estar, y más adelante explicaré esto. Entonces, quiero que usted dibuje una línea de tiempo. ¿Listo? Para que se ubique. En la línea de tiempo, Cristo ascendió y se hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Luego, también el avance de la iglesia, estamos usted y yo, conocimos al Señor y tenemos viviendo una vida de victoria y de gloria. Luego, los muertos en Cristo van a resucitar. Y tan pronto los muertos resuciten, la iglesia será arrebatada, que es lo que leíamos en 1 Tesalonicenses 4:17. Tan pronto la iglesia sea arrebatada, empieza en la tierra un periodo que se conoce como la tribulación. Y la tribulación está marcada
por el advenimiento o la aparición del anticristo. Es más, primero a los tesalonicenses dice que ya está en auge el ministerio de la impiedad. No sé si usted lo ha leído, pero que aún no se ha manifestado porque hay algo que impide que el ministerio de la impiedad, que es el anticristo, se manifieste. ¿Qué es lo que lo impide? La iglesia. Cuando el apóstol, que es en 1 Tesalonicenses 4, está diciendo que el ministerio de la impiedad está activo, pero que hay algo que se lo impide, es la iglesia. Usted y yo somos los responsables de que este mundo todavía no esté perdido en el dominio de Satanás. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y empiece la tribulación, ¿por qué arranca la tribulación? Porque ya no va a estar la iglesia. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Se conoce como arrebatamiento de la iglesia, la doctrina que enseña que en algún momento de la historia Cristo vendrá por su iglesia. O sea, número 1, los creyentes que están muertos, lo que vimos hace 8 días, van a resucitar. Y número 2, los que estamos vivos, dígale al que tiene a su lado, es para usted y para mí. Dígale nuevamente, es para usted y para mí. Luego, los que estén vivos serán transformados y todos juntos seremos resucitados y transformados. Seremos trasladados para encontrarnos con nuestro Señor. ¿En dónde? En las nubes, dice el texto. El arrebatamiento de la iglesia está marcado por la iglesia se encuentra con Cristo en las nubes y acá en la tierra empieza el reinado del anticristo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? ¿Vamos bien? El texto dice, y vuelvo y me centro en la palabra de que estamos leyendo, luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. ¿Cuántos vieron la película cristiana del rapto? ¿Cómo era que se llamaba? El remanente, que no es muy bíblica. ¿Sí? No es muy bíblica porque no es bíblica y ya. Por no entrar, pero hay algo interesante. La palabra raptar, que estamos leyendo ahí en 1 Tesalonicenses, es la palabra griega arpazo. Raptar, ¿qué traduce? La palabra que se traduce como raptar es la palabra arpazo. Y esa palabra griega traduce repentina e inmediatamente. O sea que el arrebatamiento va a estar marcado por gente que va a ser raptada, que va a desaparecer, que es lo que la Biblia está diciendo. Por eso es que no hay una fecha. Es más, algunos dicen que cuando esto suceda, a los primeros que van a culpar es a ¿quiénes? A los extraterrestres. Dirán que es una manifestación extraterrestre y en fin. Por eso es que el Señor Jesucristo en Mateo dice, estarán dos lavando, una será quitada y la otra se quedará. Entonces, mujer, no se afane, si usted no está muy bien delante de Dios, cuando nos tengan lavando loza y no nos vean. Digan amén, varones. Dice la Biblia, eso es arrebatamiento. Cuando Jesús venga hasta las nubes y llame a su iglesia, la palabra arpazo es que será arrebatado. Hay una película de Nicolas Cage que se llama El Arrebatamiento. Está por Netflix. Véala. Es mejor que la otra, que El Remanente. Y habla de gente que está manejando, que está conduciendo aviones, que va andando y que desaparece. Porque eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Así que preocúpese el día que usted se despierte y no encuentre a su familia. Porque quiere decir que empezó el arrebatamiento y empezó la tribulación y usted va a ser parte visual de la manifestación del anticristo. Y eso habla de juicio y de condenación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la idea no es que usted, ay, qué miedo. No, porque si usted está para arriba, ¿por qué le da miedo? Preocúpese si se piensa quedar. ¿Alguno de los que está acá se piensa quedar? No, por si acaso. Entonces, número 2. Entonces la palabra arrebatamiento traduce acción inmediata y repentina. La doctrina del arrebatamiento aparece, y solamente lo voy a anunciar, en todos los escritos del Nuevo Testamento. Todos, excepto Judas lo nombra. Pero de resto, todas las cartas de Pablo, todas las cartas generales, sí, o católicas, que llaman católicas no por ser sectarios o religiosos, sino católicas porque son universales, que es Santiago, 1, 2, 3 de Juan, 1 de Pedro.
todas hablan del arrebatamiento. O sea que es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. O sea que es una doctrina que tiene que llamar nuestra atención. El Señor Jesucristo habló de esto. Juan 14:3 dice, se lo quiero leer: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice el texto de Juan 14:3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dígale al que tiene a su lado, y os tomaré. ¿Y qué? Y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús enseña esta doctrina. La palabra os tomaré es una palabra griega que es paralambano. Paralambano, no lambada, paralambano. ¿Y qué traduce paralambano? Recibir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús desde Juan? Está prometiendo: yo los voy a recibir a ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? El arrebatamiento es cuando Jesús eterno recibe a la iglesia en las nubes. ¿Cuántos nos vamos con Él? Y el resto nos cuentan cómo les va. ¿Cuántos nos vamos con Él? El arrebatamiento. Y es interesante algo, hermano. ¿Dónde se va ahora? En las nubes. Hay una controversia en eso, hay muchas posiciones. Muchos dicen que cuando habla de las nubes, usted sabe que ¿cuántos cielos tenemos? ¿Cuántos cielos hay? 3 cielos. Atmósfera, estratosfera, lo que nosotros, ¿sí? Hay 3 cielos, ¿sí sabía? Este es el cielo que vemos, la atmósfera, la estratosfera está catalogada como los cielos. No sabemos en dónde nos va a encontrar el Señor, si en este cielo, en la atmósfera o más arriba. Lo que queda claro es que nos vamos con Él. Pero ¿qué implica cuando la Biblia en 1 Tesalonicenses está diciendo seremos arrebatados y seremos arrebatados fuera de este mundo? Yo encuentro 3 cosas que quiero para ir avanzando. Número 1, dígale a la persona que tiene a su lado: ser arrebatado de este mundo es dejar la angustia y la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Este cuerpo genera angustia, este cuerpo genera aflicción. Por eso es que hay un hermoso himno que dice más allá del sol. ¿Cuántos los han escuchado? Más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Sí? Eso es otro himno, y perdónme que lo cite, pero son muy cristológicos los himnos. Hay uno que dice: cuando allá se llame lista, yo feliz responderé. Y está hablando de que en ese lugar, cuando usted y yo estemos con el Señor, vamos a ser libres de la angustia y de la aflicción. O sea que si usted en este momento está pasando por aflicción, si usted en este momento está pasando por angustia, déjeme decirle algo que es pasajero. Que no importa la aflicción, que no importa la angustia, porque un día, cuando se llame lista, usted y yo nos encontraremos con el Señor en las nubes. Así que salir de este mundo, hermano, está ahí hablando de salir de la aflicción y de la angustia. Está haciendo que Dios nos hace libres aún de la persecución de nuestros enemigos. Caminar con el Señor no es fácil. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero debemos entender que cuando el Señor nos llame, hermano, ya no habrá enemigo ni problema que nos pueda dominar, alcanzar o destruir. Por eso uno de nuestros alicientes es saber que todo lo que está pasando acá es momentáneo, porque hay una felicidad eterna cuando el Señor nos llame. Así que para ir cerrando, hermano, este primer aspecto y aclarar qué es entonces el arrebatamiento, es cuando el Señor llame a su iglesia y la iglesia se encuentre con el Señor en las nubes. ¿Vamos bien hasta ahí? Características de los que partimos en el arrebatamiento. ¿Alguien tiene un reloj? Que se le acabó la pila ese y no tengo mi celular acá. Un reloj, yo lo devuelvo. ¿Recibito o así nomás? ¿Hay uno que sirva? ¿Esa es la hora? Dios mío, el tiempo vuela. Características de los que partimos en el arrebatamiento. Características de los que nos vamos a ir. O sea que esto le interesa a usted a mí. Número 1, ¿quién se va a ir? La iglesia. ¿Quién se va a ir? Ahora, ¿será que cuando el Señor venga, esta pared se levantará? Las sillas se levantarán, los instrumentos se levantarán. ¿Esa es la iglesia?
La iglesia, voy a decir algo y usted me perdonará lo burdo del comentario, pero lo dice John Stott en su libro La Cruz. Y él dice, la iglesia es una comunidad de pecadores desgraciados que han alcanzado la gracia de Dios. Eso dice. Porque nuestra desgracia era terminar en el infierno. Pero por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, ahora vamos a terminar en la gloria. Entonces, ¿quiénes partimos? La iglesia. La pregunta es, ¿quiénes son la iglesia? Porque es que pensamos que la iglesia no son paredes, no son sillas, y está bien, la iglesia es un cuerpo. Usted y yo somos la iglesia. Pero ¿quiénes son la iglesia? Venir cada 8 días al culto me hace parte de la iglesia de Cristo. Diezmar me hace parte de la iglesia de Cristo. Ofrendar me hace parte de la iglesia de Cristo. Cargar la Biblia debajo del brazo o en el celular me hace parte de la iglesia de Cristo. Díganle que tiene a su lado, no. Desafortunadamente usted no entra al cielo por venir cada 8 días a la iglesia. O sea, usted no pierde el cielo por fallas. ¿Me estoy dando a entender? Ay, que con el 30% de fallas en el año sin venir, pierde su cupo en el cielo. ¿Quiénes son la iglesia? Yo tengo 3 características de los que somos la iglesia para saber quiénes vamos a partir con el Señor. Número 1, mira a la persona que tiene a su lado y dígale, la iglesia somos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. La iglesia somos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Los que hemos nacido de nuevo. Es más, voy a decir algo que usted puede decir que es una herejía, pero igual lo voy a decir. Pero no todo el que viene a una iglesia va a estar en el cielo. Y no todo el que no viene a una iglesia no va a estar en el cielo. Yo conozco, mire, yo estoy en una universidad católica. Yo conozco gente que profesa ser católica y tienen un corazón que ama al Señor y que tienen tan clara la doctrina que yo frente a algunos de ellos me he llegado a sentir como hasta pecador. Digo, no, esta gente es muy... O sea, la pasión por el Señor es mucha. Mucha, o sea, la manera como aman a Dios. La manera como demuestran un cristianismo genuino en sus vidas. ¿Quiénes son la iglesia? Número 1, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Señor del corazón. ¿Qué quiere decir Señor de corazón? Se supone que si usted y yo hacemos parte del reino de los cielos, ¿cuántos hacemos parte del reino de los cielos? Se supone que ese reino debe tener un rey. Ese reino debe tener una constitución. El reino de los cielos está enmarcada en que número 1, Cristo es el rey, número 2, la constitución es la escritura. Eso me lleva al segundo aspecto. ¿Quiénes son los que vamos a ser arrebatados o vamos a partir? Número 1, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Número 2, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Aquellos que nos hemos, ¿qué? Arrepentido. Dígale al que tiene a su lado, es arrepentido, no es remordimiento. Es que hay gente que tiene remordimiento de pecar, pero la Biblia no habla de remordimiento. ¿De qué habla la Biblia? Arrepentimiento. Y quiero hacer hincapié en algo, dice arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Sabe? La Biblia tiene varias palabras acerca del pecado. Nosotros vemos lo que la Biblia traduce como pecado, pero hay varias palabras que traducen pecado y tienen varias implicaciones. Yo solamente voy a tocarle 4 rápidamente, para que usted y yo nos ubiquemos en cuál de ellas podemos estar y en cuál de ellas estamos fallando, para que hoy hagamos un examen de conciencia. Número 1, la primera palabra de la que la Biblia habla pecado es la palabra hamartía, que dice errar del blanco. ¿Errar qué? Del blanco. ¿Qué es errar del blanco? Perder el camino. ¿Qué es pecado a la luz de la Biblia? Todo lo que a usted lo aparte del propósito de Dios. Todo lo que a usted lo desvíe del plan de Dios. Todo lo que a usted lo saque de lo que Dios quiere para su vida. Todo lo que lo haga errar, salirse del proyecto de Dios. Porque es que Dios tiene un proyecto para su vida, para su hogar, para su familia. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un proyecto. La primera palabra es hamartía, se traduce como pecado.
La segunda palabra que la Biblia traduce como pecado es la palabra ofeilema. Y este término dice, todo pecado equivale a una deuda contraída. O sea, traduce deuda. Usted y yo teníamos una deuda enorme que no podíamos pagar. ¿Y cuál es la deuda? El pecado. Por eso es que es imposible que el ser humano pueda justificarse delante de Dios. Es imposible que usted a través de sacrificios u obras pueda salvarse, porque hay una deuda impagable, que es el pecado. Cada vez que usted y yo pecamos, nos volvemos deudores y no podemos pagar esa deuda. Por eso es que a Dios no lo compramos. Hay gente que piensa que entre más buena sea, más va a entrar al cielo. A uno lo llaman como los filántropos, ¿no? La gente que le encanta ayudar a muchos y piensan que ayudando. Ahora, no estoy diciendo que esté mal ayudar. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, no salga y el pastor dijo que no hay que ayudar a nadie porque no sirve de nada. Le estoy diciendo es que usted no compra el cielo con las cosas buenas que haga. Le estoy diciendo es que usted y yo teníamos una deuda impagable. Por eso es que cuando el hombre dice, yo puedo solo, yo no necesito de Dios, está cayendo en un pecado terrible, que es lo que le estoy hablando, la ofeleima, que está hablando no necesito, me estoy haciendo tan deudor. Por eso es que la capacidad humana es imposible para suplir el pecado del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Cuántos saben que Adán y Eva pecaron? Adán y Eva pecaron y dice la Biblia que ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Y qué hicieron? Se escondieron y ¿qué hicieron? Se taparon. Se hicieron ropas porque estaban desnudos. Porque estaban en algo que se conoce como el estado de inocencia. La ausencia de pecado en el hombre trae inocencia. El pecado fue lo que trajo la malicia al corazón del hombre. Entonces es interesante saber de que Adán y Eva estaban desnudos, dice que se pusieron hojas de higos. Y Dios los llama, y Adán y Eva se presentan como si nada hubiera pasado. Eso está en Génesis capítulo 3. Y se presentan y Dios les dice, ¿por qué se están escondiendo de mí? Y ellos dicen, Señor, es que estábamos desnudos. Y Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Por qué se sienten avergonzados ahora sí? Por causa del pecado. Ellos trataron de cubrir su desnudez poniéndose hojas de higos. Pero Génesis 3 dice que Dios, ¿qué cogió? Cogió un cabrito, lo mató, hizo pieles y los vistió. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Acaso ya no estaban vestidos? ¿Será que es que no les combinaba la ropa y por eso Dios dijo, necesito ponerles algo de moda? ¿Por qué Dios lo hace? Porque solamente la iniciativa para salvar al hombre proviene de Dios. El hombre es limitado para salvarse. Y la deuda del pecado no permite que el hombre se acerque al Señor. ¿Me estoy dando a entender hasta allí? Por eso lo primero que usted tiene que hacer para estar en la lista de los que partimos con el Señor es haberse arrepentido de su pecado. Otra palabra que la Biblia habla para pecado es la palabra anomos. La palabra griega nomos es ley. Y anomos es la preposición a que dice sin ley. ¿Has escuchado a esa gente que dice que vive sin ley, sin Dios? ¿Sí lo has escuchado? ¿Has escuchado a esa gente que dice es que yo soy así? Así me criaron y así me quedo. Así me formaron y así me vuelvo. Lo que la Biblia está diciendo es que vivir sin ley es esa gente voluntariosa. Esa gente que hace lo que quiere porque su carácter los impulsa a eso. Una persona que recibe a Cristo y se arrepiente de sus pecados es una persona que tiene un carácter transformado por Dios. ¿Me estoy dando a entender? Dígale al que tiene a su lado, es un carácter transformado. Dice Perman lo siguiente: el pecado es esencialmente obstinación, terquedad. El pecado destronaría a Dios si pudiera, lo asesinaría. Sobre la cruz, el Hijo de Dios, podría haberse escrito la siguiente palabra: el pecado me mató. Usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo que parta en el arrebatamiento. Número 1, usted tiene que haber recibido a Cristo como Señor. Número 2, usted tiene que haber pedido perdón por sus pecados. Número 3, usted tiene que empezar a vivir bajo los mandamientos y designios de Dios. ¿Bajo los qué? Mandamientos. Dice 1 Juan, se lo voy a leer.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Le hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? ¿Hay algún perfecto? ¿Cuántos nos acercamos? ¿Uno está harto de errores o no? ¿Uno tiene mañas o no? Uno tiene mañas, errores. Entonces, ¿no le parece que es un estándar muy alto que la Biblia diga que tenemos que ser perfectos para mostrar que Cristo está en nosotros? Cuando usted la embarra y alguien sabe que es cristiano, ¿qué es lo primero que le dice? ¿No que es cristiano? ¿Se ha pasado? ¿No que va a una iglesia y uno muy evangélicamente le dice no sea sapo? ¿Cierto? Sea sapo, se ha metido. A mí una vez alguien me dijo, ay, pero usted no va a una iglesia. Le dije, sí, pero Dios no ha tratado esa área en mi vida. Yo espero que Dios la trate, no sea sapo. Porque uno no es perfecto, no se le salta la piedra. ¿Sí es así? A uno lo desespera la mujer, digan amén, varones. Amén, pastor. Uno desespera a la mujer, uno exaspera a los hijos lo exasperan a uno, uno no es perfecto. Entonces la Biblia, ¿cómo dice? Y da un estándar de perfección. Porque la palabra que usa la Biblia para perfectos es la palabra teleios, y es la palabra que dice maduro. No maduro el que se tiró a Venezuela, sino... Si yo aclaro, ay, Dios está hablando por quién votar, no. ¿Qué es madurez? Es la capacidad de asumir desafíos y mejorar. Por eso es que cuando usted está en Cristo, usted es mejor esposo. No es un esposo perfecto, pero es mejor. O sea, es menos peor. Cuando usted es esposa, no es perfecta, sino es menos peor. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque somos maduros. Porque nuestro carácter y nuestra vida van cambiando. Eso es evidencia de que Cristo es el Señor de mi vida. Eso es evidencia de que me arrepentí de mis pecados. Si eso es una realidad en mí, cuando el Señor venga y me llame en las nubes, yo no voy a pasar por Él la tribulación, que la tribulación es la manifestación del anticristo, sino que yo voy a ser o voy a estar en el rapto. Hay una frase que es muy fuerte que quiero leerle para ir cerrando, porque el tiempo vuela. Quiero que escuche esto. Dice Samuel Pérez Millos, que es un exegeta bíblico, dice: el traslado levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que han nacido de nuevo y hayan recibido la vida. Mire esta parte. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel y los gentiles, pasarán por el periodo de tribulación. La parte incrédula de la iglesia. O sea que no todo el que venga a la iglesia, no todo el que profese ser cristiano, no todo el que diga Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, no todo ese hermano va a estar allá. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel y los gentiles, cuando habla de gentiles es los que no eran judíos pero no tenían a Cristo en el corazón, pasarán por el periodo de la tribulación. Pasarán por el periodo de la tribulación. Entonces, si estamos diciendo, hermanos, que quienes partimos es la iglesia y quienes somos la iglesia, los de las tres características que le dije, quiero rápidamente decirle, entonces, ¿cómo se van a ver visibles estas características? Hay un salmo que me parece muy bonito, que es el Salmo número 24:3. Y el Salmo número 24, de eso hay una canción, los de vieja guardia de pronto la conocen, que decía: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Alguien la ha escuchado? Los más santos la conocemos.
que dice: limpio de manos y corazón puro, que no es jactancioso y sabe amar. Es un salmo, es una canción inspirada en este salmo. Estoy vendiendo CDs con ella también, que quiero que la aprenda. Pero miren lo que dice el Salmo 24. Vaya por un momento al Salmo 24. Y con esto quiero ir cerrando. Ay, yo no vi la hora. Pero este reloj está bien, ¿cierto? Vamos a hacer algo para no quiero cortar el tema así. Me faltó hablarle hoy hablamos de quiénes son, qué es el arrebatamiento, quiénes partimos. Quería hablarle de las características de los que partimos y quería hablarle de cuándo sucederá esto, con una estadística de los terremotos, ya algo que ha sucedido históricamente. Pero entonces, antes de hablar y de seguir avanzando, me gustaría que hiciéramos algo mejor. Me gustaría que usted cerrara sus ojos donde está. El tiempo, ya faltan 10 para las 10, porque el tiempo pasa muy rápido. Una señal de que los tiempos se acabarán y de que la alabanza se demora mucho. Entonces cierren sus ojos, por favor. O sea que implícitamente, ¿a quién le sirve? Bueno, cierren sus ojos por un momento, porque no quiero que corramos, quiero ir desmenuzando poco a poco el tema. Igual tenemos muchos domingos para seguir hablando de esto. Hoy hablamos del arrebatamiento, la primera parte. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Y quiénes van a estar? Y van a estar la iglesia, no Paredes, sino va a estar el que ha recibido a Cristo en su corazón, el que ha pedido perdón de sus pecados, y pecado es errar del blanco, pecado es el que vive sin ley, y pecado es la persona que se deja dominar por su carácter. Pero también el que camina en los estatutos del Señor, no porque sea perfecto, sino porque es una persona madura. Es una persona que reconoce que le falta cambiar, pero que ama al Señor a pesar de sus errores, pero que hoy puede ser mejor. Porque tenemos la promesa tanto de Tesalonicenses como de Juan, como de todos los textos bíblicos, donde habla del paralambano: Dios nos recibirá en las nubes. Por eso en esta hora yo quiero hacerle un llamado a su corazón. Y es de que si usted está seguro de que el arrebatamiento fuera hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será. Dice la Biblia en el texto que estudiamos 8 días: cuando suene la trompeta con voz de arcángel, el Señor llamará. ¿Cuándo es eso? No sabemos, solo sabemos que Cristo viene pronto. Por eso hoy usted debe ser un convencido de que tiene a Cristo en su corazón. Debe ser un convencido de que se ha arrepentido de sus pecados. Debe ser un convencido de que está madurando en su fe. Por eso comience a adorar al Señor por un momento. En los cielos se escucha un sonido celestial. Y quiero hacerle una invitación en esta mañana. Unido a las voces. Si usted hoy le quiere decir: Señor, yo quiero reafirmar mi compromiso contigo. Yo no quiero ser de los que van a pasar por la tribulación, Espíritu de Dios, por la manifestación, Señor, de dolor y sufrimiento. Yo quiero estar en tu gloria y en tu reino. Así que si en esta mañana el Padre alegre usted le dice: Señor, yo quiero de los que caminen contigo, que cuando tú vengas a las nubes, no importa las luchas, no importa las pruebas, no importa las aflicciones de este mundo, yo estoy seguro de que me voy contigo. Que andamos en crisis, esto es temporal. Que andamos en angustia, esto es temporal. Que andamos en necesidad, esto es temporal. Porque hay algo que es eterno, y es que Cristo vuelve. Así que si usted es uno de los convencidos de que se va con el Señor y hoy quiere reafirmarlo, yo le invito a que se coloque sobre sus pies, por favor. Ahora, si usted dice: Señor, me falta, esta es la mañana para que le diga: Señor, a mí me falta y te necesito.
Pero ¿por qué no si se coloca sobre sus pies? Usted levanta sus manos por un momento un sonido celestial. y comienza a adorarlo hoy. Y comienza a adorarlo hoy. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Comienza a adorarlo hoy. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Acuérdese que empezamos diciendo: Iglesia de Cristo, Padre entreguen sus bolsas de alegra dormir. al El ver Señor la puede venir hoy. novia unirse a El Señor puede adorar. venir hoy. Se Estamos listos para escucha encontrarnos con Él. la tierra canta, Estamos listos el para cielo encontrarnos con Él. adora y todos seguro de que te gritan vas con que Él. tú eres santo. No hay cosas que nos La limitan. tierra Hay cosas que no canta, nos dejan. el cielo adora y todos Padre, hoy oramos por la gritan iglesia. que tú eres santo. La tierra oramos por las vidas, canta, el cielo adora Hoy nos y presentamos todos delante de ti, Dios. gritan que tú eres santo. Yo quiero hacer una oración por usted en esta mañana. Y si en su corazón hay aún duda de que usted parte con el Señor, esta es la mañana para que le diga: Señor, si hay cosas de mí que hay que ser transformadas, transfórmalas. Si hay cosas con las que estás luchando, dile: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Estamos en la última se-semana de la profecía de Daniel. Cantamos a una sola Señor amado, las voz, señales se ven. santo. Pero lo que realmente debe importar es: estoy listo para partir con mi Señor. Ángeles se unen Estoy listo para cuando tú me cantamos llames. a una sola Esta es la voz, mañana para que me digas: santo, perdóname, si tienes que pedir perdón. santo. Esta es la mañana para que le digas: fortaléceme y Ángeles se ayúdame, unen Señor, para no fallarte, cantamos para a una hacerte sola fiel, para voz, caminar contigo en santo, medio de la prueba, de la aflicción, de la ángeles se unen hoy, Que no le cantes cantamos al Señor. a una sola voz, santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, oh, Yo quiero que usted haga algo en esta mañana para terminar. ¿Por qué no pone una mano en su corazón y la otra la lleva al cielo? Y usted va a hablar con el Señor, usted solo allí en su lugar. Y usted debe salir de este lugar hoy, sabiendo que si el Señor llega hoy, usted parte con Él en el arrebatamiento. Señor, hoy oramos para que tú mires y examines nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado. Perdónanos si nos ha faltado, Señor. Pero en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús,
estamos esperando encontrarnos contigo en las nubes. Tú nos quitas toda aflicción, toda opresión, todo dolor, toda persecución de nuestros enemigos. Tú te la llevas, Señor. Porque todo esto es momentáneo. Porque un día nos encontraremos contigo, Rey de Gloria. Y anhelamos y añoramos el verte. Pero mientras estamos en este lugar, fortalécenos. Ayúdanos, Dios. El mundo nos absorbe, el diablo, Señor, se presenta, pero entendemos que el mismo Dios que venció la muerte, que levantará a los muertos, es el mismo que hoy nos da la victoria. Por eso hoy descansamos en tu soberanía, en tu amor y en tu poder. Y te damos gracias, Señor, porque podemos partir contigo el día que nos llames. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias por pelear por nosotros, pero gracias por abrirnos un camino de salvación. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor, que Él es bueno. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.